Serchichek Selsevis, cuando imaginas a un ciudadano del Imperio Romano, probablemente piensas en alguien usando una toga blanca, sandalias y tal vez una corona de laurel en la cabeza. Espera a ver lo que sigue. Pero a pesar de lo que vemos en películas como Gladiador y series de televisión como Roma, la mayoría de los romanos en realidad no se vestían así. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que realmente usaban los antiguos romanos. ¡Toga! Los romanos sí usaban togas. Las películas no inventaron esa parte. De hecho, eran tan comunes que los romanos a veces se llamaban a sí mismos togati, o gente de la toga, lo cual suena como un álbum de rock suave de los años 70. Eran símbolos de estatus que se usaban en ocasiones especiales y estaban reservadas principalmente para hombres adinerados. Curiosamente, su estatus como vestimenta formal es una de las que la gente moderna piensa que todos los romanos las usaban. Como las togas aparecen de manera destacada en estatuas y pinturas contemporáneas, parece que estaban en todas partes. Pero en realidad, normalmente solo los más ricos o pintura de sí mismos en primer lugar. Tengo algo de dinero para gastar. Tal vez me haga una escultura de mí mismo. Había varias variedades de togas. La clásica toga blanca o toga virilis la usaban los jóvenes para señalar su paso a la adultez. Los políticos usaban una versión blanqueada de la toga blanca llamada toga candida. En tiempos de luto, los romanos usaban togas de lana oscura. La más rara era la toga picta teñida de púrpura, con bordados de oro. Esta estaba reservada para los generales que celebraban un triunfo. Las togas eran un símbolo de estatus principalmente porque requerían mucha tela. Esta tela hecha de lana era cara y tomaba mucho tiempo producirla, y como la mayoría de los mejores textiles, solo era accesible para los ricos. Una toga se cortaba de una sola pieza de tela de lana, y la toga más larga podía medir hasta unos 5,5 metros. Al igual que atar algunas de las corbatas más elaboradas de hoy en día, colocarse una toga era un proceso complicado. Según el diccionario clásico de Oxford, una esquina se colocaba delante de los pies, y el borde recto se pasaba por encima del hombro izquierdo. Luego se pasaba por la espalda y por debajo, o por encima del brazo derecho, cruzando el pecho y nuevamente detrás de las rodillas, y el borde curvo se convertía en el dobladillo de la prenda. Además de la toga en sí, la forma en que se usaba también era un símbolo de estatus. Una toga bien ajustada y bien cuidada era un indicador de riqueza y sofisticación. Y como es muy difícil ponerse una toga sin ayuda, créeme en eso, los romanos adinerados llegaron a valorar a los esclavos que sabían colocar togas. En la antigua Roma, los tintes para la ropa tenían que provenir de fuentes naturales. El tinte utilizado para hacer una túnica púrpura clásica que usaba un emperador romano, por ejemplo, se extraía de las glándulas de una variedad de caracol marino llamado Hexaplex trunculus, que tú y tus amigos podrían llamar Múrice de bandas, que es originario del Mediterráneo. Estos caracoles marinos viven en aguas más profundas y se recolectaban mediante trampas suspendidas de flotadores. Una vez que se recolectaban suficientes conchas, se dejaban en sol para que se pudriaban, dejando un líquido púrpura distintivo. El nombre de este tono de púrpura era púrpura de Tiro. También se le conocía a veces como púrpura real o púrpura imperial. Los romanos no inventaron todo esto de triturar caracoles marinos. De hecho, aprendieron la técnica de uno de sus primeros rivales, la civilización fenicia. Los fenicios eran un pueblo marinero y comerciante que vivía en el Mediterráneo oriental. Estaban tan fuertemente asociados con el tinte púrpura, que el nombre fenicio en realidad es una palabra griega para ellos que literalmente significa púrpura. Se estima que se necesitaban aproximadamente 10,000 conchas para producir solo 1 gramo de tinte púrpura. Era una época difícil para hacer un caracol marino. El sitio de fabricación de tinte en la antigua ciudad de Sidón, en lo que hoy es Líbano, incluso incluía un vertedero de desechos de conchas trituradas de unos 40 metros de altura. La prenda femenina equivalente a la toga se conocía como la estola. Esta era una prenda larga y sin mangas que a veces se colgaba de los hombros con tirante. Si quieres un punto de referencia fácil para saber cómo se veía, te señalamos a la Estatua de la Libertad, quien está representada usando una estola. Las estolas solo eran usadas por mujeres casadas, y la prenda se consideraba un símbolo de su estatus. A diferencia de las togas, que venían en numerosas variedades que indicaban el estatus social, las estolas eran relativamente simples, ya que las mujeres no tenían un amplio espectro de oportunidades profesionales. En cambio, las mujeres romanas usaban joyería y peinados elaborados para mostrar su riqueza y rango social. Pero las mujeres romanas se tomaban su ropa muy en serio. En el año 195 a.C. incluso marcharon en protesta contra la Lex, una serie de leyes promulgadas en respuesta a los problemas financieros de la Segunda Guerra Púnica que restringían el gasto extravagante en la moda. La prenda de vestir preferida por las mujeres solteras era una túnica sencilla. La túnica también era la prenda principal, así como para las niñas y los niños.
La seda se originó en China ya desde el año 6000 a.C. y probablemente no después del año antes de Cristo. Los comerciantes chinos difundieron gradualmente esta lujosa tela por toda Asia a través de la famosa ruta de la seda y más tarde llegó al Medio Oriente y finalmente al Mediterráneo. Los griegos y romanos conocían la existencia de China y su seda desde el siglo IV a.C. En sus escritos incluso se referían a China como Ceres, literalmente el reino de la seda. La seda llegó a los guardarropas romanos en el siglo I. Incluso hay referencias que han sobrevivido en los escritos de poetas de la época de Augusto como Ovidio y Horacio. El historiador Suetonio registró el hecho de que el emperador Calígula era aficionado a usar seda. El emperador Marco Aurelio envió el primer enviado a China el año 166 después de Cristo, el primer conocido de contacto directo entre las dos civilizaciones. Eso realmente lo inició todo, porque para el año 380 después de Cristo, el soldado e historiador Marcelino Amiano, que antes estaba limitado a la nobleza, ahora se había extendido a todas las clases sin distinción, incluso a las más bajas. Las mujeres de la antigua Roma tenían su propia versión de ropa deportiva que era relativamente similar al bikini moderno. La parte superior se llamaba stropium, o banda para el pecho, y a menudo estaba hecha de lino, y la parte inferior se llamaba sublicaculum. Los hombres, por otro lado, usaban un perizoma, o más comúnmente conocido como taparrabos. Sin embargo, a pesar de su similitud con la ropa de baño, estos atuendos en realidad se usaban para actividades atléticas, no para nadar. Por ejemplo, una mujer romana podría usar un atuendo así para participar en deportes como correr, lanzar el disco, el salto de longitud o a una de las primeras formas de deportes en equipo. Los arqueólogos han recuperado algunas de estas prendas. Un sublicaculum parecido a un tanga está en exhibición en el Museo de Londres. Un mosaico detallado que muestra estas prendas se puede ver en la villa romana del Casale, cerca de Piazza Armerina en Sicilia. Es probable que muchos romanos usaran ropa interior. Sí sabemos que al menos algunos romanos usaban prendas interiores. En su mayoría las prendas interiores romanas eran similares a las que usaban al practicar deporte. Tanto los hombres como las mujeres romanas a veces usaban una subliscaculum, también llamada de sus túnicas. Las mujeres romanas también usaban la stropia, o una prenda de soporte alternativa llamada mamillare. Las mujeres romanas también a veces usaban una prenda interior para debajo de la toga, como una combinación llamada suparus o suparum. La mayoría de estas prendas habrían sido hechas de lino o cuero. Como la desnudez era algo tabú en su sociedad, las personas de los estratos sociales más bajos, como los campesinos o gladiadores, a menudo eran representados usando solo su ropa interior. Otra cosa que las películas acertaron es que los romanos sí usaban las sandalias con las que suelen ser representados. Pero en realidad esas sandalias se usaban principalmente en interiores. Los romanos a menudo usaban zapatos que cubrían completamente sus pies. Estos a menudo estaban hechos de cuero y estaban disponibles para todas las clases, aunque los romanos más ricos usaban zapatos más caros. Algunas cosas no cambian. A diferencia de hoy, los zapatos romanos parecen haber sido diseñados como calzado unisex. Soldados romanos, como podrías esperar, tenían una opción de calzado aún más duradera disponible para ellos, llamadas cáligas. Estas eran botas de punta abierta hechas con tachuelas que les daban mayor tracción. Sir Mauritius Sasabo, el emperador romano, mejor conocido por su apodo Calígula, o Botitas, recibió su apodo por las pequeñas botas que le hicieron para que las usara en las campañas de su padre germánico cuando era niño. Linda historia, si Calígula no fuera sinónimo de tiranía depravada. Si alguna vez te has preguntado cómo lavaba la gente su ropa antes de que el jabón o las Tide Pods, aquí tienes un dato útil: las lavaban con orina. Verás, al igual que los productos de limpieza modernos, la orina está llena de amoníaco, un solvente natural a la suciedad y la grasa. De hecho, incluso después de que el jabón se hiciera popular para la higiene personal, la orina todavía se usaba para quitar las manchas difíciles. Los romanos recolectaban su orina en recipientes que alineaban las calles. Los peatones simplemente se detenían, se aliviaban y continuaban con su día. Cuando estos jarrones de orina se llenaban, se llevaban a una lavandería romana. Una vez que la orina se vertía sobre ropa sucia, un trabajador romano de la lavandería se paraba en la tina y la pisoteaba. Las sandalias son una elección muy sensata para el clima mediterráneo durante los meses más cálidos del año. Pero los romanos conquistaron muchas regiones con climas menos benignos. Lugares en el imperio como Gran Bretaña y partes del sur de Escandinavia llegan a ser extremadamente fríos. Y siendo justos, Roma también se pone fría. Así que cuando los romanos necesitaban una opción para el clima frío, usaban calcetas tejidas con separación o sandalias.
Buzos que excavaban un fuerte romano sumergido cerca del río X, en el Reino Unido, descubrieron un mango de navaja tallado para parecerse a un pie humano y claramente lleva sandalias con calceta. El estilo también apareció en una estatua de bronce descubierta. Esto prueba que no solo tu papá piensa que las sandalias con calcetas son prácticas y a la moda. Algunas cosas nunca pasan de moda. Desde el inicio de la civilización humana, la gente ha tenido que encontrar algo genial que hacer con su cabello. Y aunque las tendencias de peinados a lo largo de la historia puedan parecer triviales, pueden revelar mucho sobre una cultura en particular. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los peinados más populares a lo largo de la historia. Está bien, no cortes demasiado de la parte de arriba, porque alguien decidió que los mullets ya no son geniales. El cabello era muy importante en el antiguo Egipto. En el antiguo reino, los cortes de cabello tipo bob en las longitudes variaban. Mientras tanto, tanto hombres como mujeres de las clases bajas y medias se afeitaban la cabeza o llevaban peinados cortos. Lo que no hacían era usar los peinados elaborados y pelucas, que significaban un alto estatus, porque eso las personas esclavizadas, los sirvientes y quienes no eran de la realeza. Los estilos de la élite se volvieron más creativos en el nuevo reino, incorporando rizos, cortes en escalera, trenzas y ángulos en los estilos de corte bob. Estos cortes bob probablemente mostraban el cabello natural de la persona, pero los cortes tripartitos podían lograrse tanto con cabello real como con pelucas. Para el corte tripartito, dos secciones largas de cabello caían sobre ambos hombros, mientras que el cabello sobre la frente formaba un flequillo grueso. Este tipo de corte de cabello puede verse en máscaras funerarias y estatuas de varios tipos. Sin embargo, era más entre las mujeres, ya que solo los hombres sagrados podían usar este estilo en particular. Ustedes, los no consagrados, pueden conformarse con un corte de hongo. Los niños en Egipto también llevaban peinados distintivos. Los niños tenían la cabeza rapada de un lado y el cabello largo del otro, mientras que las niñas se cortaban el cabello a la mitad del cuello, dejando una sección lateral más larga que llegaba hasta los hombros. Estas secciones más largas de cabello podían trense o torcerse. Basándose en las representaciones artísticas y las descripciones homéricas, los historiadores creen que los griegos arcaico y a menudo en trenzas. Los niños espartanos llevaban el cabello corto, posiblemente debido al entrenamiento atlético al que se sometían. Jalar el cabello definitivamente no es algo propio de los espartanos, así que mejor eliminas la tentación. Pero según Plutarco, los espartanos llevaban el cabello largo en cuanto dejaban de ser jóvenes, y especialmente en tiempos de peligro. Se esmeraban en tenerlo brillante y bien peinado, recordando que una buena cabellera hacía a los apuestos aún más atractivos y a los feos más temibles. Así que la próxima vez que veas 300, recuerda que en la vida real, esos tips se acabaran de salir del salón de belleza. Bueno, un salón con una sala de pesas impresionante. Durante un tiempo, las mujeres en Esparta también llevaban el cabello largo, a menudo atándose un turbante blanco alrededor de la cabeza que formaba una especie de corona. Pero después las mujeres espartanas empezaron a llevar el cabello más corto. Esto pudo haber tenido algo que ver con una práctica matrimonial que implicaba cortar el cabello de la novia. Los peinados en Atenas durante el siglo Cipacisto tenían algunas similitudes con los de Esparta, ya que cortar el cabello al llegar a la pubertad era lo normal. Sin embargo, en adultez volvían a dejarse crecer el cabello largo. Tanto hombres como mujeres llevaban el peinados en forma de corona, usando nudos, chongos, broches y bandas para mantener el cabello en su lugar. Las mujeres atenienses usaban bandas de oro y cuero o redes para el cabello tejidas con oro y seda. También a veces usaban tocados de lana y seda, con el cabello enrollado en patrones elaborados entre los materiales. Los orígenes del shikha no están claros, pero el mechón de cabello que se lleva en la parte trasera de la cabeza se originó en la India desde al menos el año 200 a.C. El shikha está asociado con el sistema de castas en el hinduismo. Esto variaba según la ubicación, pero generardotes dentro del sistema de castas los usaban para indicar su posición y devoción. También conocido como bodhi o tiki, el pequeño mechón de cabello estaba destinado a proteger y preparar con claridad y sabiduría, lo cual es un corte de cabello bastante genial. La idea era que con el cabello más corto de la cabeza, el cerebro no se calentaría demasiado y tal vez funcionaría mejor. Los brahmanes llevaban la shikha en un nudo cuando salían en público, pero cortarse la shikha se consideraba un pecado. Los peinados en el mundo romano cambiaron significativamente a lo largo de su historia de siglos, pero un aspecto se mantuvo constante. El cabello usualmente estaba ligado a la edad y al estatus social. Por ejemplo, en la Roma imperial, los hombres esclavizados afeitaban la cabeza para distinguirse de los hombres libres. Mientras tanto, las vírgenes demostraban su castidad usando peinados elaborados que incorporaban múltiples trenzas. Durante los primeros días de la República Romana, la mayoría de los hombres y mujeres sencillos a menudo incorporando rizos en su cabellera. Con la introducción de los barberos alrededor del año 300 a.C., los estilos más cortos se volvieron los mohicanos y los degradados altos.
Probablemente no fue sino hasta el periodo de Augusto que el cabello se volvió sinónimo de exceso. Las mujeres empezaron a usar peinados altos y rizados, a veces usando pelucas llenas de rizos adicionales para aumentar la altura. Un peinado tan elaborado estaba ligado a la riqueza y la importancia y tomaba mucho tiempo arreglarlo. Por eso, muchas mujeres esclavizadas específicamente para arreglarles el cabello. Los romanos también estaban interesados en teñirse el cabello y usaban todo tipo de materiales naturales para hacerlo. Hombres y mujeres a menudo se teñían el cabello de dorado o rojo. Si tenían suficiente dinero, algunas personas incluso espolvoreaban polvo de oro en su cabello. También se usaban otros agentes decolorantes como el polen de flores, así como productos más agresivos que podían hacer que el cabello se cayera. Los romanos también solían teñir las canas, mezclando cenizas, cáscaras de nuez y gusanos para obtener un color oscuro. Una receta para tinte de cabello oscuro incluía huevos carbonizados, puerros, cáscaras de nuez y sanguijuelas. Sí, sanguijuelas. Son como pequeñas pinzas para el cabello si lo piensas bien. Según la evidencia arqueológica, los vikingos en realidad estaban bastante bien arreglados y bien equipados con cosas como peines y pinzas. Los historiadores también creen que los vikingos se bañaban una vez a la semana y se peinaban todos los días, lo cual es más de lo que hacen algunas personas que probablemente has conocido. Un grabado en una reliquia arqueológica conocida como el barco de Osberg incluso muestra una cabeza masculina y barba cuidadosamente arreglados. La evidencia sugiere que los peinados de los hombres vikingos se parecían a mullets invertidos. Una carta anglosajona escrita en inglés antiguo describe el cabello vikingo como una moda danesa con la nuca rapada y los ojos cubiertos, lo que indica que había un flequillo en la parte frontal del rostro. Es posible que los hombres trenzaran las secciones frontales para que no estorbaran. En cuanto a las mujeres, la evidencia indica que llevaban el cabello largo y decorado con alfileres y cintas. Los mayas fueron la fuerza más poderosa en Mesoamérica entre los siglos III y XDC, pero la mayoría de las descripciones existentes sobre ellos provienen de los conquistadores españoles. Según esos registros, tanto los hombres como las mujeres mayas llevaban coletas largas y altas, y dejaban que mechones largos cayeran por su espalda. Los hombres también sus coletas con plumas, o quemaban las secciones frontales de su cabello, lo cual hacían para resaltar sus rasgos faciales. Por favor, no intenten eso en casa, a menos que quieran que su departamento huela como un gimnasio de boxeo con el aire acondicionado descompuesto. Las mujeres mayas a menudo peinaban su cabello largo en trenzas o a veces usaban tocados. Al igual que los hombres, ellas también incorporaban accesorios en sus coletas, a menudo agregando cintas y adornos. Aunque el chongo alto se asocia popularmente con la cultura samurái en Japón alrededor del siglo XII, en realidad el chongo alto apareció en varias épocas de la historia. Por ejemplo, los grupos germánicos usaban algo parecido a un chongo alto durante los siglos V y VI, y también eran usados por los antiguos chinos. Sin embargo, para los samuráis en Japón, el chongo alto, también conocido como chonchomesh, era una parte fundamental de su identidad. Los samuráis se afeitaban la parte superior de la cabeza y recogían el cabello largo de los lados y de atrás en un nudo. Un chongo alto distinguía a un samurái de todos los demás. Si un samurái era derrotado en batalla o hacía algo deshonroso, le cortaban el chongo alto como señal de vergüenza. Y si se le atoraba en una rama de árbol o algo así, ojalá usaran muchos sombreros. Sin embargo, en el siglo XIX, el chongo alto se volvió tabú o fue prohibido, dependiendo de la interpretación. Antes del Renacimiento, italianos llevaban el cabello relativamente largo. Las mujeres recogían su largo cabello sobre la cabeza, mientras que los hombres solían mantenerlo entre la barbilla y los hombros. El cabello a menudo estaba sin vida y sucio, y la gente sufría de piojos y otros parásitos en el cuero cabelludo. Deberían haber usado acondicionador. Pero durante el siglo XV, las preocupaciones por la moralidad y la limpieza provocaron un cambio en la forma en que las personas se presentaban. Las mujeres venecianas empezaron a llevar el cabello en lo que se llamaba de hongo, que consistía en 2 mechones de cabello enrollados en cintas alrededor de la cabeza con un flequillo adornando el rostro. Suena bastante bien, pero según el decreto de 1480 del Consejo de los 10 en Venecia, estas mujeres llevaban peinados indecentes y se hacían pasar por hombres. Como resultado, Venecia prohibió el peinado de hongo, un estilo que ocultaba la frente, y ordenó que el cabello se recogiera hacia detrás de la cabeza, y que la frente y el rostro quedaran libres de cabello, para que se viera que eran mujeres tal como las hizo. Durante el período isabelino en Inglaterra, el cabello era un indicio de clase social. Los hombres llevaban el cabello corto, al menos al principio, mientras que las mujeres recogían sus largas melenas. Era importante mantener el cabello alejado de la parte frontal flequillo. Además, la mayoría de los hombres y mujeres usaban sombreros o cofias y tenían cuidado de no dejar la cabeza descubierta. Más tarde, en el siglo XVI, los hombres empezaron a dejarse el cabello más largo y también llevaban barbas y bigotes. La ropa nunca pasa de moda.
Las personas con un rango social más alto a menudo se teñían el cabello o lo decoraban con joyas, porque bueno, por supuesto que lo hacían. Incluso se sabía que la gente rica coordinaba el tinte de sus cabellos especiales. Y cuando teñirse el cabello no era una opción, la gente recurría a las pelucas. Se decía que la reina Isabel tenía más de 80 pelucas. Es bueno ser la reina, con o sin peluca. El cabello rizado y encrespado era deseable. Según la Anatomy of Abuses de Philippe Stube, y 3 como una crítica a los peinados de las mujeres, el cabello de una mujer era rizado, encrespado y esponjado, colocado en guirnaldas y bordes, de una oreja a otra. Y para que no se caiga, está bajo protección con horquillas, alambres y no sé qué más. Sí, Felipe realmente estaba deslumbrado por el cabello de las mujeres. Las mujeres con cabello delgado o que carecía de frizz solían compraban el cabello de niños para complementar el suyo propio. No preguntes de dónde lo conseguía. Durante más de un siglo, los hombres europeos llegaron a salir de casa sin antes ponerse una enorme peluca. La peluca, conocida en inglés como peruque o periwig, tiene una historia fascinante, incluyendo un secreto sorprendente sobre su uso. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las verdaderas razones por las que la gente usaba enormes pelucas empolvadas. Está bien, trata de no perder la cabeza porque esto se pone un poco asqueroso. La sífilis comenzó a propagarse en Europa en la década de 1400. ¿Qué tipos como Cristóbal Colón estaban tan desesperados por salir de ahí? Conocida como las bubas o el mal francés. ¡Auch! La sífilis se transmitía por contacto sexual. Pero como esto fue antes del desarrollo de los antibióticos, no había cura, ni siquiera un tratamiento efectivo. Durante las etapas avanzadas de la enfermedad, los afectados podían perder ojos, narices y manos. La sífilis también atacaba el cerebro causando locura, pero los primeros síntomas eran cosas más leves que incluían llagas abiertas y pérdida de cabello en parches. Eso era leve, vaya, los viejos tiempos eran duros. Este último síntoma era un problema especialmente grave. Tener el cabello largo era un símbolo de estatus sumamente importante en esa época. Así que la sífilis era más que solo una ETS incurable. También era un desastre social. Para estas personas, estar calvo era casi tan malo como estar enfermo. El diarista inglés y administrador naval Samuel Pepys resumió perfectamente esa actitud en una entrada de su diario que escribió después de enterarse de que su hermano tenía sífilis. Si mi hermano sobrevive, no podrá dejarse ver, lo cual será una gran vergüenza para mí. Al parecer, la Europa del siglo XVI no era lugar para alguien como Stanley Tucci, y aunque la entrada del diario de Pepys lo hace sonar como un hermano terrible, al menos realmente era una mancha en la reputación de cualquier hombre. Dicho esto, los que sufrían de sífilis no tenían prisa por dar a conocer su condición a toda la comunidad. Así que los europeos idearon una nueva forma de ocultar las primeras evidencias de sus enfermedades venéreas, las pelucas. El cabello largo era un símbolo de estatus importante y irregular. Los europeos adinerados recurrieron a las pelucas para ocultar los síntomas de la sífilis. La publicación del siglo XVIII, Encyclopedia, escrita en gran parte por el filósofo francés Denis Diderot, tenía mucho que decir sobre el cabello. En ella, Diderot afirmaba que el cabello largo era la marca de la sangre real que se remontaba a los orígenes de Francia. Entonces, ¿Motley Crue eran todos reyes franceses? Tiene sentido. Tal vez, supongo, probablemente no. Diderot estaba tan obsesionado que argumentaba que la longitud del cabello determinaba el rango social de una persona. Para citar al propio Diderot, los cortes de cabello eran más o menos cortos, dependiendo del grado de inferioridad en los rangos, de tal manera que la cabellera del monarca se convertía, por así decirlo, en la vara de medir del rango social. Cuando las pelucas se pusieron de moda a finales del siglo XVII, los hombres luchaban por ponerse la mayor cantidad de cabello posible en la cabeza. De hecho, algunas de las pelucas más elaboradas incluían cabelleras completas de hasta 10 personas diferentes. Si hubieran visto a un Wookiee, habrían perdido la cabeza. Ocultar las zonas calvas y las llagas sangrantes de una infección de sífilis que rivalizaba con la peste negra en la rapidez con la que se propagaba por Europa. Fue una de las razones por las que las pelucas se popular, pero no fue la única razón. Un monarca inseguro también fue responsable. Luis XIV de Francia se convirtió en rey cuando tenía solo 5 años. Y empezó a quedarse calvo cuando aún era un adolescente. Al igual que un Kardashian, Luis estaba obsesionado con su reputación, contratando artistas para que pintaran sus retratos, esculpieran estatuas en su honor y crearan monedas que conmemoraran su grandeza. Pero estar tan calvo como un recién nacido, Walter White no encajaba con la imagen adecuada del Rey Sol. Así que el rey contrató a 48 fabricantes de pelucas, lo cual parece suficiente. Luis no tenía reparo en ponerse mucho cabello, y como un beneficio adicional, cualquiera de las pelucas le agregaba varios centímetros a la altura del rey. Pero aunque las pelucas cubrían la calvicie de Luis,
no podían ocultar el rumor de que el rey tenía sífilis. Independientemente de si ese rumor era cierto, tuvo un gran impacto en el mercado. De repente, todos estaban ansiosos por conseguir pelucas para ocultar sus cabezas calvas, originalmente hechas de pelo de caballo, cabra o humano. Las pelucas rápidamente se convirtieron en accesorios costosos, aunque también había versiones económicas hechas de lana. Las pelucas se convirtieron en un gran negocio, tan grande que en 1673 Francia creó un gremio independiente de fabricantes de pelucas para los maestros peluqueros. Un siglo después, en 1771, había casi 1000 fabricantes de pelucas en el país. Para la segunda mitad del siglo XVIII, las pelucas no eran solo para hombres, también eran populares entre las mujeres. Sin embargo, como suele suceder, los estilos de las mujeres no eran iguales a los de los hombres. Muchas mujeres aristocráticas y de la realeza hacían que su cabello natural con postizos o extensiones de cabello. El polvo para el cabello de colores también era muy popular entre las damas, quienes usaban gris, azul e incluso violeta en su cabello. El polvo perfumado para el cabello, con aroma a lavanda o naranja, también ayudaba a cubrir el olor general de la época. Prácticamente todos solían a leche agria en ese entonces. Las pelucas de las mujeres podían ser extremadamente pesadas, adornadas con joyas, piedras preciosas y otros adornos. Y al igual que los hombres, las mujeres usaban una peluca para cubrir los síntomas de la sífilis. Porque, de nuevo, el único tratamiento real disponible en ese momento era fingir que no la tenías. Empiezas a entender cómo se propagó tan rápido por Europa. Aunque la sífilis hizo populares las pelucas, sería un error asumir que toda persona con peluca en la historia tenía una ETS. De hecho, generalmente se consideraban una necesidad vergonzosa. Pero una vez que reyes como Luis XIV y Carlos II empezaron a usar pelucas, la moda rápidamente se extendió a los aristócratas e incluso a la gente común. Las pelucas también podían ocultar muchos otros problemas. Además de la pérdida de cabello causada por la sífilis, las pelucas podían ocultar llagas abiertas, que podían aparecer por varias enfermedades diferentes. Las pelucas también eran bastante hábiles para ocultar chefs roedores. Así que, básicamente, sin importar qué extraña afección tuvieras en la cabeza, la respuesta a tus problemas era una peluca. Según los hombres que usaban pelucas, como el ya mencionado Samuel Pepys, uno de los beneficios era que la moda ahorraba tiempo. En 1660 de pelucas, por lo fastidioso que era mantener limpio su cabello, lo cual es algo flojo pero práctico. En su diario, él cuenta que se probó varias pelucas en la barbería. Los fabricantes de pelucas y los barberos solían trabajar juntos, porque incluso en ese entonces la sinergia comercial ya existía. Pero en este caso, después de probarse 2 o 3 pelucas, Pepys declaró: "No tengo estómago para eso". En otras palabras, las pelucas no son para mí. Los ricos, por su parte, podían comprar pelucas e incluso contratar fabricantes de pelucas, ahorrando tiempo en peinarse. Pero a medida que la moda de las pelucas evolucionó, limpiar las enormes y costosas pelucas que tenían que diseñarse casi como estructuras arquitectónicas, con soportes, se volvió más tardado. Además de eso, el proceso de empolvar una peluca de ese tamaño sin duda aumentaba el trabajo diario. Los piojos tienen una larga historia de infestar el cabello humano. Hay que admirar su perseverancia. En la época medieval, los piojos eran un gran problema, pero la nueva moda de usar pelucas en realidad ayudó, en cierto sentido. A medida que las pelucas se convirtieron en un accesorio cotidiano, la gente se afeitaba el cabello natural para que quedaran mejor. Las cabezas rapadas resolvieron el problema de los piojos, lo cual, los piojos infestaron las pelucas en su lugar, lo cual ya no era tan bueno. Aún así, era mucho más fácil despiojar una peluca que quitárselos de la cabeza de una persona, lo cual podía ser tardado, doloroso y algo asqueroso. Los fabricantes de pelucas se especializaban en eliminar los piojos arrojándolas sucias en agua, hirviendo y cocinándolas como si fueran pequeñas langostas. El término gran pez gordo todavía se usa hoy en día para referirse a una persona importante. Y a estas alturas no debería sorprender que la palabra se remonte a la cúspide literal de la moda de las pelucas. Priorizaban el tamaño por encima de todo. A menos que lleves un muppet de 1 metro de largo en la cabeza, realmente no estás usando una peluca. Desde que las pelucas se convirtieron en accesorios obligatorios para los nobles durante los reinados de Luis XIV de Francia y Carlos II de Inglaterra, gordo llegó a indicar a una persona poderosa y adinerada, ya que realmente podías juzgar la importancia de alguien por el tamaño de su peluca empolvada. Los aristócratas veían la peluca como un símbolo de estatus y ¿por qué no lo harían? Las pelucas ciertamente no eran baratas. Una peluca común podía costar 25 chelines, que era el equivalente al salario de una semana para un plebeyo, y las pelucas muy elaboradas podían fácilmente costar más de 800 chelines. Debe ser una peluca de Björk. Así que, como te puedes imaginar, los aristócratas no estaban contentos cuando la gente común adoptó la moda, como si Walmart empezara a vender Ferraris asequibles. A mediados del siglo XVIII, el marqués de Mirabeau informó: "El domingo un hombre se me acercó vistiendo ropa de seda negra y una peluca bien empolvada. Frestes de Cret lamented. Y mientras me deshacía en halagos,
Él se presentó como el hijo mayor de mi herrero o talabartero, el aristócrata deprimido lamentó. Todos se han convertido en señores, todos se han convertido en señores. Sí, ¿cuál es el sentido de poseer algo si un pobre también puede poseerlo? Pero en lugar de pasar de moda cuando las pelucas se populan entre las masas, los ricos simplemente adoptaron estilos cada vez más elaborados. Eso les enseñará. La tendencia de la moda incluso fue imitada de maneras extrañas por algunas figuras notables. En su famoso retrato, el padre fundador más importante de Estados Unidos ciertamente parece que lleva una peluca, pero no es así. George Washington en realidad usaba su propio cabello peinado para parecer una peluca. Sí, tenía cabello real que arreglaba para que pareciera el cabello falso que otros hacían pasar por cabello real. Ese es el tipo de astucia que gana revoluciones. En realidad, el peinado de Washington era considerado un estilo militar común en esa época, el equivalente del siglo XVIII a un corte militar al rape. El cabello de Washington era largo en la parte de atrás y rizado a los lados, alisado con aceite para mostrar su frente. Y para añadir un toque distinguido, Washington llevaba su cabello empolvado. El polvo podía ser talco, almidón, polvo de arroz, tiza o incluso yeso de París. La rutina diaria de Washington consistía en aplicarse una nube de polvo en su cabello naturalmente castaño rojizo, volviéndolo blanco. La Revolución Francesa no fue solo un desastre para las clases altas francesas. También cambió por completo las tendencias de la moda, desplazando la imitación aristocrática del antiguo régimen en favor de un aspecto más igualitario. Las enormes pelucas empolvadas simplemente no encajaban con las nuevas, rápidamente pasaron de moda, y ese es el verdadero desastre. En Inglaterra, la moda de las pelucas tuvo un final, pero aún así bastante abrupto. En 1795, William Pitt impulsó un fuerte impuesto sobre el polvo para el cabello. La tarifa adicional acabó con la tendencia y para el inicio del siglo XIX, el cabello corto y natural era la nueva moda. Ese nuevo estilo se mantendría más o menos hasta que los Beatles popularizaron el corte de hongo, pero esa es otra historia. Si te detienes a pensarlo, todo lo que llevas puesto ahora mismo de pies a cabeza fue inventado por alguien. Alguien dijo: tengo frío en los hombros, debería ponerme algo ahí para mantenerlos abrigados. Y boom, nació la camisa, o al menos las sombreras. Pero la mayoría de nosotros nunca nos detenemos realmente a pensar en cómo sucedió eso. Así que hoy vamos a hablar sobre los verdaderos orígenes de la ropa cotidiana. Bien, es hora de meter la camisa y enderezar esas sombreras porque estamos a punto de ponernos históricos. Pero en serio, ¿por qué los hombros grandes pasaron de moda? Los pantalones son una de esas invenciones que parecen tanto modernas como si hubieran existido desde el principio de los tiempos. ¿Qué más te vas a poner en las piernas, sombreros? El par de pantalones más antiguo conocido data de entre 3.000 y 300 años atrás, y fue encontrado en la tumba de 2 nómadas en el oeste de China. Además, una momia que usaba pantalones conocida como el hombre Churchin o Churkis para sus amigos fue descubierta en la cuenca del Tarim en China y data de hace unos 2.600 años. Obviamente, estas prendas proporcionaban protección contra el frío, pero también eran esenciales para montar a caballo y de hecho superficialmente se parecen a los pantalones de montar actuales. También tenemos algunas fuentes primarias sobre los pantalones y su uso que se remontan a este periodo. Los antiguos griegos y romanos preferían túnicas más holgadas, mantos y togas, y veían el uso de pantalones como un signo de barbarie. Escribieron sobre otras culturas que preferían los pantalones en un tono condescendiente y burlón. A diferencia de hoy, donde apreciamos tanto la flexibilidad de los pantalones como la frescura de las togas. Claramente el concepto de pantalones se remonta al mundo antiguo, pero mucha de la tecnología moderna de los pantalones se desarrolló mucho más recientemente. Los jeans azules, por ejemplo, tienen apenas unos 150 tecnología, como si fueran iPhones para la parte inferior de tu cuerpo. En la década de 1870, los mineros en Nevada buscaban pantalones tradicionales que, aunque eran lo suficientemente elegantes para la buena sociedad, tendían a rasgarse y romperse fácilmente al excavar bajo tierra. Un proveedor llamado Jacob Davis intentó fabricar algunos pantalones con un material de lona resistente conocido como duck cloth, y funcionó lo suficiente a la colaboración de Levi Strauss, quien tenía una tienda de telas y mercería en San Francisco. Juntos desarrollaron y patentaron el primer par de pantalones que se sujetaban y reforzaban con remaches. Sí, esa palabra simplemente suena fuerte. Para 1890 Strauss cambió a usar mezclilla azul, que ofrecía mayor flexibilidad que el duck cloth. Ese año, introdujo el primer par de los llamados jeans 501 que todavía se venden hoy en día. Puede que pienses que los jeans azules representan los pantalones en su forma final y más avanzada, pero los pantalones cargo son una innovación aún más reciente. Fueron introducidos por formas del ejército británico en la década de 1930 con los bolsillos adicionales destinados a guardar armas, municiones y raciones para el soldado raso que andaba de un lado a otro.
Al igual que los jeans, estos primeros pantalones cargo estaban hechos de lona gruesa y resistente, proporcionando mayor desprotección y bolsillos. Los soldados estadounidenses que vieron a sus homólogos británicos usando pantalones cargo adoptaron rápidamente el estilo ellos mismos y siguen siendo un componente esencial del uniforme militar estándar de Estados Unidos hasta el día de hoy. Los pantalones cargo se convirtieron en una tendencia más amplia pop en los años 90 y la revista Complex incluso los apodó SUVs para tus piernas. Oye, tenían que llenar toda una revista cada mes. No es tan fácil como parece. Podría sospechar que las camisetas también son un invento relativamente moderno. Y si hablas específicamente de camisetas de conciertos de Metallica, tendrías razón. Pero en realidad, la idea básica de una prenda que va desde los hombros hasta las caderas se remonta a la antigua Roma que nos dio la túnica. Nuestras camisetas actuales son descendientes más 19, se conocía como una prenda interior llamada union, según la BBC. Estos eran mamelucos abotonados y cálidos, diseñados para hacerlo por hombres como por mujeres. En climas más cálidos, la gente a veces cortaba estas prendas tipo calzoncillos largos por la mitad y metía la parte superior dentro de la parte inferior. La compañía Cooper Underwear simplificó el proceso al diseñar una versión independiente de la parte superior, a la que llamaron camisetas interiores Bachelor en 1904. Hoy en día, las camisetas interiores son ancho. Para 1913, la Marina de los Estados Unidos ya había adoptado las camisetas interiores como parte del uniforme estándar de los marineros. El diccionario Oxford de inglés afirma que el nombre T-shirt en realidad fue acuñado por el autor de El Gran Gatsby, F. Scott Fitzgerald, en su libro de 1920. A este lado del paraíso, porque ya sabes, tiene forma de... Y por eso es un genio literario. Al igual que las camisas, los trajes de hombres han estado con nosotros durante muchos siglos, pero han cambiado y evolucionado constantemente con el... En los años 1700 y principios de 800, la ropa de los hombres europeos mantenía una fuerte influencia de la corte francesa, y era notablemente colorida y extravagante. Los accesorios comunes incluían pelucas, polvos, perfume, sedas, túnicas holgadas, chaquetas y medias. Algunas de estas cosas suenan menos como accesorios y más como un atuendo completo adicional. Si te entregabas a ellas conocido como un petimet. Pero alrededor de mediados del siglo XIX, un inglés llamado George Beau Brummel empezó a popularizar un estilo de vestir menos llamativo, prefiriendo pantalones largos y chaquetas a juego o con contrastes sutiles. También dejó de usar pelucas y perfume, prefiriendo bañarse regularmente. ¿Te lo imaginas? ¿Qué tipo tan raro? Mientras que el estilo francés tendía hacia telas holgadas y prendas exteriores adornadas, los trajes a la medida de Brummel enfatizaban su figura natural y se parecían mucho más al traje masculino actual. Si seguías los consejos de moda de Brummel, serías conocido como un dandy de alguna manera. Podrías llamar a Brummel el padre del buen vestir. Adelántalo. Lleva muerto 180 años, no puede hacer nada al respecto. Los primeros sostenes eran poco más que tiras de tela atadas alrededor del pecho y sujetas en la espalda con un alfiler. Las mujeres griegas y romanas usaban estas prendas, deportes o realizaban cualquier tipo de actividad física extenuante. Con el tiempo, estos sencillos protosostenes se volvieron cada vez más complejos. Las mujeres usaban corsés ajustados y restrictivos mantenidos en su lugar con varillas de hueso de ballena rígidas y dolorosas. Aparentemente, Victoria's Secret es un esqueleto de ballena. El sostén moderno fue desarrollado por la socialite neoyorquina Mary Phelps Jacob a principios de siglo y se presentó al público en 1903. El diseño de Jacob fue el primero en incluir copas que separaban y sostenían los senos, aunque su diseño original era poco más que dos pañuelos unidos por una cinta. Aún así, mejor que un pedazo irregular de carcasa de ballena. Una nueva y candente tendencia en la sociedad neoyorquina resultó caótica para su figura curvilínea, lo que la llevó a inventar una prenda interior con más soporte. Otras mujeres compartían su preocupación por los escotes, y pronto una amiga se convirtió en las primeras fabricantes de sostenes de la historia. Con el tiempo, cambió su nombre a Caris Crosby y usó sus ganancias para convertirse en una famosa editora y mecenas de las artes. Hay varios videos completos que se pueden hacer sobre la historia de la ropa interior o calzoncillos para usar el término científico. Pero para simplificar, limitémonos a lo que hoy en día consideramos como calzones o pantaletas de algodón, con un agujero separado para cada pierna. Este estilo de ropa interior no existía de ninguna forma hasta el siglo XVII y fue diseñado originalmente solo para las damas, para ayudarlas a evitar mostrar de más accidentalmente, especialmente al montar o caerse de un caballo. Lo único peor que caerte de un caballo es mostrar tus partes íntimas a todos mientras caes. Mientras que la ropa interior originalmente era solo para mujeres, y con el tiempo llegó a los hombres. Lo contrario ocurre con los leggings. Eran la sensación en la Escocia medieval, pero exclusivamente para hombres. Estos leggings no se parecían en nada a la ropa deportiva moderna.
No había Lululemon en las tierras altas en aquellos días. En su lugar, estaban hechos de cuero o cota de malla, lo que los hacía bastante incómodos. Ciertamente eran menos que ideales para un día de pants, si es que celebraban esos días en la Escocia medieval. Con el tiempo la lana empezó a reemplazar los materiales más ásperos. Y para la época del Renacimiento, debajo de otras prendas para mantenerse calientes. Pero cuando hablamos de la moda masculina, hay un accesorio que destaca por ser particularmente curioso. La corbata. No puedes guardar tu cartera en ella. Simplemente cuelga ahí, mostrando sus patrones elegantes y permitiéndote entrar a ciertos restaurantes. Las corbatas se hicieron populares por primera vez en Europa en el rey Luis XIV de Francia, reclutó a un grupo de mercenarios croatas como una nueva unidad militar. Estos soldados usaban corbatas alrededor del cuello para protegerse de la intemperie en el campo de batalla y utilizaban diferentes materiales según el rango del soldado. Los soldados rasos usaban corbatas hechas de encaje común o muselina, mientras que las de los oficiales eran de seda y a menudo tenían adornos adicionales. Cuando los soldados visitaron París, sus pañuelos al cuello se volvieron muy populares, en particular porque usar telas finas era una excelente manera de presumir tu riqueza. Las sedas sigue siendo un material común para las corbatas de los hombres el día de hoy. El encaje ha caído en desuso. Los sombreros se remontan hasta la Edad de Piedra y probablemente han existido desde los albores de la humanidad. Hay algo universalmente atractivo en un sombrero elegante. Sabemos que el dibujo más antiguo de un sombrero es Egipto y data de alrededor del año 3200 a.C. Y el sombrero más antiguo conocido que existe se remonta a personas Osida como Otzi el hombre de hielo, quien fue encontrado usando una gorra de piel de oso. Eso es tan odd. Algunas de las llamadas figuras de Venus descubiertas en Eurasia también parecen estar usando sombreros. Y algunas de estas pequeñas estatuas tienen entre 25.000 años de antigüedad. Esto coincidiría aproximadamente del tejido por parte de los cazadores-recolectores paleolíticos, lo que podría explicar cómo se fabricaban los primeros sombreros. Los lentes de sol modernos, por otro lado, son un invento relativamente reciente, principalmente porque empezamos a entender realmente la luz ultravioleta y cómo manipularla. Y Matrix no salió hasta 1999, así que no había mucha prisa. Pero los lentes diseñados para proteger el rostro en general se remontan mucho más atrás que eso. En la China del siglo XIII, los jueces usaban lentes hechos de un material de cuarzo ahumado que ocultaba sus ojos de la vista de los demás. Esto evitaba que los equipos legales examinaran sus expresiones durante el juicio y también les ayudaba a echarse una siesta si el testimonio se volvía aburrido. El pueblo inuit también usó una versión temprana de gafas de sol, hechas de hueso de ballena a finales del siglo XIX, para proteger sus ojos del reflejo intensamente brillante del sol. Algo que no puedan hacer. Las afirmaciones en línea de que el cantautor Jimmy Buffett fue el inventor de la camisa Aloha simplemente no son ciertas. El favorito de los turistas casi con toda seguridad fue diseñado en la década de 1920, quien reutilizó tela de kimono para usarla en ropa de hombre. El estilo se popularizó primero en Hawái, para la década había extendido al continente. Las camisas hawaianas al principio eran un de estatus, ya que solo los estadounidenses más ricos podían permitirse unas vacaciones en las islas en aquellos tiempos. Durante la Segunda Guerra Mundial, a medida que las actitudes estadounidenses hacia los japoneses cambiaron, los diseños y patrones dejaron de basarse directamente en imágenes de kimonos y se orientaron hacia formas más típicamente hawaianas como flores de hibisco y palmeras. La preferencia de Elvis por las camisas, que usó en varias películas memorables de los años 60, aumentó aún más su popularidad y prominencia cultural. Los tacones altos también fueron concebidos como ropa para hombres, pero no como una prenda de moda. Tenían un uso sorprendentemente práctico, ayudando a que los pies de los hombres encajaran de manera más segura en los estribos al montar a caballo. Usar tacones altos incluso, cuando no se estaba montando un corcel poderosos, pero para finales del siglo XVI la costumbre se estaba extendiendo por toda Europa. Como era difícil caminar largas distancias usando tacones altos, también se convirtieron en un símbolo de estatus, mostrando que quien los usaba llevaba una vida de ocio, libre de trabajo manual y sin necesidad de caminar. Después de todo, solo usabas zapatos planos y trabajabas en el campo. Aunque no lo creas, las mujeres no usaban tacones altos tradicionalmente hasta principios del siglo XVII, y suponemos que esos primeros tacones altos estaban hechos de barbas de ballena. Los trajes de baño no existían de manera estandarizada ni producidos en masa hasta el siglo XIX, cuando el auge de los ferrocarriles permitió que mucha más viajara a cuerpos de agua y pudiera nadar. Aún así, el avance de la tecnología de los trajes de baño fue lento. Los trajes originales eran incómodos y básicamente cubrían todo el cuerpo del nadador. Algunas mujeres, buscando aún más modestia, usaban las llamadas máquinas de baño, que básicamente eran una casita con ruedas que la nadadora arrastraba hasta el océano para ocultar su cuerpo. Me gustaría ver a alguien surfear en eso.
No fue sino hasta principios del siglo XX que los trajes de baño se volvieron más ajustados y aerodinámicos, pero eso tomó un tiempo. Los hombres no empezaron a nadar con el torso desnudo, e incluso los nadadores olímpicos usaban trajes que cumplían con las leyes de decencia de la época. Las playas también tenían reglas estrictas sobre cuánto era expuesto por un traje de baño, y los guardias usaban una cinta métrica para asegurarse de que nadie rompiera las reglas. No se podía permitir que la gente nadara en bikini. Aunque el término de moda macaroni puede que no sea con las personas hoy en día. Probablemente lo hayas escuchado si alguna vez has cantado Yankee Doodle. Muchos suponen que la extraña letra, se puso una pluma en el sombrero, se refiere a la paz. Pero la canción en realidad se refiere a esta extraña tendencia antigua. Los ricos que adoptaron la tendencia macaroni usaban la moda para presumir su riqueza en un intento de mantener su estatus. Desafortunadamente para ellos, las opiniones de la sociedad sobre el dinero y el estatus social limitaron la duración de la tendencia y desapareció después de continuas burlas. Como resultado, la moda macaroni se recuerda hoy en día principalmente como una broma. Pareces un tejón. Hoy vamos a ver por qué la moda macaroni era tan ridícula que todavía nos burlamos de ella siglos después. La costumbre de que los ricos vivan para presumir su estilo de vida lujoso se remonta a los albores de la civilización humana, y los macaronis adoptaron esta costumbre. Y a través de su sentido de la moda y su comportamiento intentaron crear una imagen que mostrara su valor en la sociedad. Para los miembros de la clase baja, sin embargo, que los macaronis crearon era una meta inalcanzable, ya que simplemente no podían permitirse lograr ese aspecto. Los macaronis lo sabían y en lugar de ser elegantes al respecto, aprovechaban cada oportunidad para restregar sus imágenes cuidadosamente elaboradas en la cara de los pobres, haciendo sus atuendos lo más elaborados posible. Sus enormes pelucas y ropa elegante los establecían como un grupo exclusivo, mientras les recordaban a los empobrecidos que nunca podrían conocer tal lujo o estatus de élite. Los europeos habían usado pelucas para cubrir la calvicie y para adornarse desde el siglo XVI, pero los seguidores de los macaronis exageraron esas pelucas hasta alturas ridículas. Algunos hombres incluso usaban pequeños sombreros encima de sus enormes pelucas, y muchos estilos presentaban rizos o coletas que caían por los lados o la parte trasera. Las pelucas macaroni a menudo se comparaban con las pelucas que usaban las cuales estaban decoradas con tanta ornamentación que la gente bromeaba diciendo tendrían que sentarse en el suelo para poder caber dentro de sus carruajes. Otros se burlaban de las pelucas macaroni mediante ilustraciones cómicas que mostraban peinados altísimos, que a veces necesitaban ayuda para mantenerse erguidos. Debido a que estas pelucas eran obviamente más ornamentales que prácticas, le daban a quienes las usaban un aire de arrogancia. Pensarías que eso sería algo malo, pero los ricos lo aceptaban al compararse con las clases bajas, simplemente ricos arrogantes siendo ricos arrogantes. Los seguidores del estilo macaroni necesitaban llamar la atención donde quiera que fueran, y para lograrlo normalmente usaban medias a rayas, pantalones ajustados y sacos de cola larga que se ceñían al cuerpo. Adoptaron materiales elegantes y caros como el encaje y la seda, y experimentaron con el uso de colores brillantes, lo cual no era común en esa época. Estos hombres también usaban polvo en exceso en la cara y llevaban bastones elegantes, no porque necesitaran ayuda para caminar, sino porque pensaban que se veían bastante bien. En los pies, los hombres usaban un calzado elegante pero poco práctico conocido como zapatos Winkle Picker. Adornados con hebillas y con la punta afilada, estos zapatos se consideraban elegantes, a pesar de que hacían que caminar fuera bastante difícil. Tal vez sí necesitaban ese bastón para caminar. Aunque muchas personas de la época pensaban que ese aspecto era simplemente ridículo, el estilo estaba destinado a mostrar abrazaba la decadencia y tenía la disposición y los recursos para adoptar lo artificial por el bien de la moda. ¿Qué ataduras de pie están a la moda? La cultura macaroni no era solo un estilo de moda, era una forma de vida. Los macaronis tenían dinero, y les gustaba presumirlo pasando mucho tiempo en lugares de moda y participando en actividades de moda. Muy a la moda, claro. Los juegos de cartas y las apuestas se volvieron populares. Ocurrían en los sitios de moda más populares de la ciudad. Por ejemplo, los bailes de máscaras que se celebraban en el Panteón de Londres eran un lugar de reunión popular para los macaronis, ya que podían mezclarse con otros miembros de la alta sociedad inglesa que también asistían a estos lujosos eventos. Como tenían dinero y querían usarlo como prueba de su elitismo, los macaronis llevan deliberadamente vidas despreocupadas que reflejaban su sentido de la moda pretencioso. Aunque la moda macaroni pudo haber comenzado como una forma para que la élite se distinguiera visualmente de las clases bajas, la tendencia no permaneció limitada a la clase alta por mucho tiempo.
Sin embargo, a medida que el estilo se extendió a otras clases, la gente lo veía desaprobación. Eventualmente, como la mayoría de las tendencias que celebran la originalidad pero luego son adoptadas por las masas, la moda macaroni se volvió obsoleta. Sin embargo, antes de su desaparición, una gran variedad de persondencia. Esto llevó a que hubiera subgrupos del estilo en prácticamente todas las clases y profesiones en toda Europa. Surgieron maestros de baile macaroni, así como párrocos macaroni, macaronis de las carreras y macaronis de Grub Street, lo cual suena como el nombre de una banda de covers de Zydeco. La variedad de seguidores macaroni en realidad aceleró la desaparición de la tendencia, ya que la variedad de macaronis en Europa se volvió más cómica que sus propios atuendos. Al igual que con las modas y tendencias modernas, no pasó mucho tiempo antes de que los medios comenzaran a hacer referencias a los macaronis, y toda una industria de publicaciones se dedicó a cubrir la tendencia. Algunas de estas revistas eran Macaroni Jester, Pantheon of Wits, Theatrical Magazine y, por supuesto, nuestra favorita, Monthly Intelligence of the Fashions and Diversions. Desafortunadamente para los macaronis, usaban su plataforma como lo hacen los presentadores nocturnos modernos y simplemente se burlaban de la tendencia. Los escritores creaban bromas sarcásticas y los artistas dibujaban de los macaronis, aunque las publicaciones anti-macaroni no duraron mucho y rara vez pasaron de un solo número. Los artículos que se burlaban de los macaronis también aparecían en revistas, algunas de las cuales incluían historias sobre amigas de los macaronis, cualquiera de las cuales podía ser llamada una macaronesa. La sátira siempre ha sido un buen negocio para los creativos, y surgieron industrias enteras para burlarse de los macaronis. Los caricaturistas y artistas de caricaturas aprovecharon la oportunidad, especialmente porque el estilo macaroni ofrecía imágenes perfectas para la exageración cómica. De hecho, no solo aparecieron caricaturas insultando a los macaronis en revistas y periódicos, sino que también estuvieron disponibles para que cualquiera las comprara en forma de estampas. Caricaturistas como Mary Darley incluso hicieron carrera ridiculizando a los macaronis. De hecho, Darley creó tantas imágenes populares en contra de los macaronis que la gente empezó a llamar a su tienda en Londres la tienda de estampas de macaronis. De hecho, se cree que las caricaturas de macaronis fueron las primeras caricaturas para una audiencia tan amplia. Por supuesto, en ese tiempo no existía la fotografía, así que estas caricaturas se convirtieron en la referencia macaroni, a pesar de sus grandes exageraciones. Algunos historiadores incluso han sugerido que la moda no era tan extra como lo muestran las caricaturas. Pero como realmente no existen otras referencias visuales de la tendencia, las imágenes de las caricaturas son las que quedaron grabadas en la mente de las personas. La tendencia macaroni era mayormente ridiculizada porque se asociaba con los ricos y específicamente con los ricos pomposos. Sin embargo, también entraba cada vez más en conflicto con las ideas cambiantes de la masculinidad. La mayoría de los hombres había empezado a adoptar estilos más modestos, libres de decoraciones extravagantes. De hecho, las pelucas altísimas y la ropa elegante difícilmente podrían ser más diferentes de las telas simples de colores lisos que la mayoría de los hombres de la época usaban. Sin embargo, los macaronis de la década de 1770 adoptaron la idea de usar ropa más femenina, y la tendencia se volvió aún más lujosamente decorada y afeminada. Si la gente asociaba el estilo con la homosexualidad, es algo que ahora debaten los historiadores, pero muchos creen que la tendencia desafiaba las normas de género en la moda. Entonces, ¿dónde comenzó todo? Bueno, a partir del siglo XVII, los jóvenes emprendieron viajes por Europa para conocer las culturas de otros países. Estos viajes llegaron a conocerse como el Grand Tour y podían durar desde unos meses hasta varios años. Los miembros de la clase alta eran obviamente más propensos a realizar estos recorridos, ya que podían costear los gastos de viaje y los sirvientes para llevar sus pertenencias. La experiencia del gran recorrido generalmente usaban los hombres, pero las mujeres que tenían chaperonas a veces viajaban de manera similar. Aprender sobre y experimentar las nuevas culturas exponía a los viajeros a la moda, la música, la comida y el arte de otros países. Como muchas personas a lo largo de la historia, con lo que vieron decidieron copiarlo, especialmente las modas que presenciaron en Italia y Francia. Fueron estos hombres y su amor por las modas extranjeras quienes sembraron las semillas de lo que con el tiempo se convertiría en la moda macarrónica. No es que los macarrones crezcan de semillas, pero ya sabes algo. Hacia finales de la década de 1000, empezaron a cambiar y comenzaron a valorar el trabajo duro por encima de heredar su riqueza. La ropa también cambió cuando la gente empezó a usar telas más prácticas, como la lana y colores menos llamativos. Esto hizo que los macarrones destacaran aún más, ya que se negaban a dejar sus pantalones elegantes y pelucas. Insistían en usar materiales como la seda y el encaje en su vestuario, tanto por su asociación con la clase alta como por el hecho de que esos materiales tenían que ser importados.
No solo estas telas utilizaban materiales de otros países como la seda de China, sino que también se tejían de formas poco comunes en países extranjeros como Italia y Francia. Estas telas importadas les daban a los macarrones la apariencia única que buscaban, ya que solo la élite tenía acceso a ellas, además de suficiente dinero para comprarlas. Según la famosa rima, Yankee Doodles se puso una pluma en el sombrero y la llamó macarrón. Las palabras pueden ser confusas porque nunca pudieron entender cómo una pluma podía parecerse a la pasta. Pero para los ilustrados, como tú ahora, podemos ver que en realidad esto se refiere a la tendencia de moda macarrónica. La rima se originó con los británicos, quienes la escribieron para ridiculizar a los estadounidenses, a quienes veían como tontos que creían que solo con ponerse una pluma en el sombrero podían hacerse pasar por macarrones. Sin embargo, los soldados revolucionarios estadounidenses decidieron aceptar la burla y redefinir su significado, elevándola finalmente a un himno destinado a inspirar patriotismo. Yo soy de goma y tú eres de pegamento. Esto funcionó tan bien que los niños estadounidenses todavía aprenden Yankee Doodle hasta el día de hoy. Toma eso, Inglaterra. Que macaroni sea una pasta sabrosa, mientras que macaroni sea una moda insípida, hace confuso el uso de la palabra. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en los años 1700 la macaroni, que ahora comúnmente se asocia con los estudiantes universitarios pobres. Más bien, era una pasta exclusiva de Italia y poco conocida fuera del país. Durante los viajes del Grand Tour, los jóvenes que viajaban por Italia probaron el platillo y les gustó tanto que lo llevaron de regreso a casa. El nombre se asoció con el estilo en algún momento de la década de 1760, ya que los jóvenes que adoptaron la vestimenta y el estilo de vida también pensaban que era el epítome del buen gusto. En 1772, la revista Town and Country hizo la asociación con el macarrón, escribiendo los italianos esto el sumum bonum de toda buena comida, así que figurativamente llaman macarrón a todo lo que consideran elegante y poco común. Ahí lo tienes. Ahora ya lo sabes, y tengo hambre, mientras más cambian las cosas. Más siguen igual, a menos que hablemos de la moda adolescente, esa cambia constantemente, desde vestidos de técnica tie-dye, chamarras estilo greaser y hasta los pantalones JNCO. Es difícil saber qué estilo van a adoptar los adolescentes después. Así que hoy vamos a hacer un viaje de moda a través de las décadas para mostrarte lo que usaban los estudiantes de preparatoria en cada década del siglo XX. Había dos tipos de adolescentes en los 90, los que tenían pantalones JNCO y los farsantes celosos. Como pantalones acampanados en esteroides, los jeans de mezclilla JNCO eran la cima del diseño de moda, popularizados por las subculturas del hoop y rave. Si no podías meter a una familia de 5 en las perneras, totalmente perdido. Ahora, si querías ser como Kurt Cobain, combinabas esos pantalones holgados con camisetas sueltas y camisas de franela a cuadros extra grandes. Así es como hueles a Teen Spirit. Chicas adolescentes en los 90 vivían prácticamente del catálogo de... En esas páginas podías encontrar zapatos gruesos, vestidos tipo baby doll, inspirados en tirantes delgados, a veces con rayas, a veces rozando la cintura de tiro bajo. Las faldas maxi estaban de moda si te sentías femenina. Y si no, siempre estaba la combinación de pantalones anchos y camisa estilo grunge. Los años 80 se trataban de colores audaces y vibrantes y siluetas aún más atrevidas. Estamos hablando de pantalones subas de colores brillantes durante el día y lencería inspirada en Madonna usada como ropa exterior por la noche. Y no olvides una chaqueta de cuero corta para dejar claro que eres una chica material. Esta también fue la década en frases se pusieron de moda tanto para chicos como para chicas. Solo mira el vestuario de Elige la Vida de Wham. Y si eras una proto chica jefa, más te valía llevar hombreras como diciendo, «Cuidado, mundo. Son los 80 y mis hombros son grandes». Para los adolescentes de los 70 que querían verse increíbles, no había nada más genial que la mezclilla que combinaba perfecto con los diseños psicodélicos de teñido anudado en todos los estantes de ropa. Chicos y chicas usaban pantalones acampanados, que eran pantalones de pierna ancha que podrían servir como paracaídas si llegaban a caer desde una gran altura. Las minifaldas también formaban parte de la escena, en diferentes largos y estilos como pana y mezclilla. El abdomen solía quedar completamente al descubierto y se combinaban con largos y holgados kaftanes, popularizados como Johnny Mitchell. En comparación con los tonos brillantes de los 80, la paleta de colores de los 70 estaba mucho más centrada en tonos tierra. Estamos hablando de beige, verde bosque, mostaza y chocolate. ¿Alguien más tiene antojo de algo?
En 2023, los mods son la forma en que conviertes a tu personaje GTA V en Peter Griffin, pero un mod en los 60 significaba que eras un adolescente totalmente a la moda. No se necesitaban trucos. El estilo mod era popular entre los adolescentes que seguían la moda modernista, usando trajes ajustados, camisetas tipo polo y botas Chelsea, pavoneándose por las calles de Londres, y escuchando solo la música más moderna, como un pequeño grupo indie llamado Los Beatles. Las chicas de la época se vestían con la nueva innovación de la diseñadora, la mini minifalda, un icono definitorio de los años 60 para las mujeres jóvenes. La supermodelo Twiggy también fue notable por popularizar el estilo de mini vestidos holgados y muy coloridos, con patrones brillantes que definieron la década. Adolescentes mayores y jóvenes profesionales buscaban consejos de moda en Jackie. Sus vestidos rectos y sombreros tipo pastillero eran imprescindibles para cualquier mujer estadounidense. Los valores tradicionales eran la norma en los años 50, lo que resultó en un estilo notablemente recatado. Si eras una joven viviendo a mediados del siglo, lo más probable es que llevaras una falda de caniche, un estilo popularizado por la actriz convertida en diseñadora Julie Lynn Charlotte. La historia cuenta que Charlotte no tenía nada que ponerse para una fiesta navideña y cosió un árbol de Navidad en su falda. Los árboles de Navidad son una transición obvia hacia los caniches y la moda despegó a partir de ahí. Incluso si la falda de caniche no era tu estilo, las faldas abultadas con suéteres de colores pastel y blusas de colores crearon el uniforme estándar de las chicas adolescentes de los años 50. Y para los niños buenos, un look casual y preppy logrado con una camisa de manga larga, abotonada y pantalones de vestir era bastante genial. Pero para los chicos malos estaba el clásico look de camiseta blanca, jeans azules, chaqueta de cuero negra estilo greaser. Y no olvides un galón de producto para el cabello para mantener el copete. La primera parte de la década de 1940 estuvo marcada por la guerra, lo que dio lugar a 1943. Rosie inspiró a toda una generación de mujeres trabajadoras a descubrir una verdad sorprendente. La ropa de hombre es bastante cómoda. Este estilo andrógino hizo que muchas hermanos para tomar una camisa de botones y ponérsela sobre unos jeans de pierna ancha. Las adolescentes de los años 40 tampoco podían equivocarse con faldas plisadas de línea A, siempre y cuando aceptaran mantenerlas por debajo de la rodilla. Esas normalmente se combinaban con una chaqueta entallada o una blusa tipo suéter abotonada con cuello Peter Pan. Ese es un cuello que nunca pasa de moda. En cuanto a los chicos que a menudo eran reclutados para la guerra después de graduarse de la preparatoria, estos jóvenes soldados usaban pantalones de vestir plisados de cintura alta y sacos de cruzados a menudo en un patrón de rayas azules o cuadros color beige. Nada de gris, eso era demasiado parecido a los empresarios mayores y anticuados de la época. Algunos incluso optaban por dejar el traje por completo y preferían los cardigans y suéteres de cuello en V sobre camisas de vestir. Y por supuesto, pantalones de vestir de cintura alta para todos. Para los años 30, los minoristas finalmente parecían entender que a los adolescentes les gustaba gastar dinero en moda. Desafortunadamente para Sears, tuvieron el peor momento imaginable para estudiar su gran promoción de la sección 930. Fue justo en medio de una depresión tan grande que la llamaron la Gran Depresión. Pero estos tiempos difíciles llevaron a la invención y popularidad de los vestidos hechos de sacos de alimento. Son vestidos hechos de los sacos que tenían alimento para pollos. El baile de graduación fue difícil en esa década. Las empresas empezaron a empacar el alimento para pollos en tela de calidad para vestidos. En pleno apogeo, muchos de estos sacos de alimento venían con estampados florales atractivos. Podías coleccionar marcados de a 5 en paquetes para pollos en tiendas participantes. ¿Quién dice que una depresión tiene que ser deprimente? En el extremo opuesto del espectro socioeconómico, las estrellas de Hollywood como Greta Garbo, John Harlow y Marlene Dietrich lucían vestidos que llegaban por encima del tobillo y trajes de día, que incluían un suéter a juego y una falda larga. Los hombres en los años 30 se enfocaban totalmente en la masculinidad, en claro contraste con el estilo femenino de las mujeres de la época. Pero para ser un hombre muy varonil con presupuesto limitado, los minoristas vendían conjuntos de ropa empaquetados juntos como si fueran combos de comida rápida. Eso incluía un traje, sombrero, calzat, cafés de vestir, una corbata y solo $25. Eso incluye papas fritas. Y si llevabas una chaqueta, casi seguro era una gabardina, la chaqueta preferida de los típicos detectives privados rudos de todas partes. Las cosas en Estados Unidos estaban bastante difíciles hace 100 años durante la Primera Guerra Mundial, pero nada era más difícil que la moda adolescente porque muchos suministros, incluyendo la tela, eran en gran parte inaccesibles. Además, eran los años 20, que fue una época bastante difícil adolescente en general.
Una vez que terminó la guerra, la moda se volvió la prioridad en la mentalidad de los adolescentes. La música jazz y la prohibición dieron paso a una era de asumir riesgos extremos, lo cual se reflejó en el mundo de la moda con el estilo flapper, caracterizado por vestidos de seda, con cintura baja, flecos, cintas para la cabeza y sombreros de fieltro que arriesgado. Las chicas adolescentes con un poco más de dinero podían ser vistas luciendo sus sombreros cloche y abrigos hasta la rodilla con ribetes de piel, junto con gorrillas de diamantes de tanto mirar por encima del hombro a la burguesía. Los chicos de la época se vestían de manera muy elegante con versiones más pequeñas de los trajes de sus padres, una verdadera situación de Millo del Doctor Maligno. Solapas redondeadas, pantalones plisados y chaquetas de lana de botonadura sencilla con chalecos a juego completaban el conjunto para un día informal. Sorens, en el sense. ¿Quieres escuchar algo increíble? En 1910 una encuesta reveló que las alumnas adineradas de preparatoria de las chicas en la ciudad de Nueva York gastaban $556 cada año en ropa. Ajustado por inflación, eso equivaldría a unos $18,000 hoy en día. Mientras tanto, nosotros seguimos usando ropa heredada de 2002. A la gente todavía le gustan los tatuajes, ¿verdad? En la década de 1910 la moda eduardiana cara y opulenta estaba de moda. Se podía ver a los adultos paseando con vestidos de té hasta el suelo, vestidos de día de algodón o trajes de paseo con blusas. Los adolescentes, por otro lado, eran conocidos por llevar los dobladillos junto con chaquetas de traje ajustadas. Y por supuesto todo el conjunto con un elaborado sombrero para el té que combinaba con el atuendo. Piensa en el atuendo de Rose en las escenas de fiesta de Titanic y vas por buen camino siempre y cuando evites ese iceberg. Las siluetas se ceñían a la cintura lazos para lograr ese clásico y doloroso aspecto de reloj de arena. Completa todo el conjunto con una blusa femenina y holgada, y harás que el chico grite 23 kidú, sea lo que sea que signifique. Hablando de los muchachos, su estilo incluía pantalones y una chaqueta Norfolk de botonadura sencilla. También fue más o menos en esa época por combinar sus chaquetas con sus pantalones y simplemente se volvieron locos con las combinaciones chocantes. También estaba de moda el estilo chic, de pregonero de feria con treros canotier de paja. Perfecto para todas esas pandillas itinerantes de cuartetos de barbería que plagaron la década. Cuando se habla de niños de cierta edad al cambio de siglo, hay que tener cuidado de no usar la palabra adolescente, ya que realmente no se había en gran medida la misma para los jóvenes y los adultos por igual. Los catálogos de moda de la época se enfocaban en ropa hecha para niñas o mujercitas. A medida que el siglo XX tomaba forma, el reinado de las mangas jamón redondas de finales de 1800 seguía usadas con blusas o vestidos de estilo eduardiano que no eran tan bonitos como los que saldrían una década después. Estos vestidos llegaban hasta el suelo y se consideraban vestimenta formal para usarse al recibir visitas en casa. Probablemente también ahorraban mucho en la limpieza del piso. Los vestidos de té y los elegantes sombreros de té, que son sombreros que se usan mientras se toma té, no hechos de té, eran populares antes y durante el cambio de siglo. Los niños en esta sociedad anterior al cierre usaban trajes de botonadura sencilla con chalecos a juego después de dejar los pantalones cortos y bombachos de la infancia. Y los sombreros bombín eran un accesorio imprescindible de la época. Así que lleves a tu cita del baile de Bienit a la inauguración de Teddy Roosevelt. Si alguna vez has visto un retrato de Shakespeare o prácticamente de cualquier otro hombre de la era isabelina, probablemente te hayas preguntado algo como ¿qué onda con el cuello con volantes? Bueno, la verdad es que había mucho más detrás de eso de lo que piensas, así que hoy vamos a echar un vistazo a por qué esos cuellos grandes eran todo un símbolo de moda en la era isabelina. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Your History y déjanos saber en los comentarios de abajo sobre qué otros temas relacionados con la moda te gustaría escuchar. Bien, pónganse cómodos, porque este va a ponerse intenso. La gorguera isabelina es fácil de identificar. Es un cuello gran rígido erguido y generalmente de encaje que parece increíblemente incómodo de usar. Pero las gorgueras no tenían que ver realmente con la comodidad. La gorgu era un indicador de riqueza, prestigio y estatus. Y tendrían que serlo, ya que mantenerlos no era barato ni fácil. Con el tiempo, se añadieron bordados, joyas y metales preciosos para aumentar el glamour. Y para finales del siglo XVI, el cuello se había transformado en la máxima muestra de exceso. Las gorgueras tampoco estaban diseñados para facilitar. Incluso los hombres y mujeres más ricos tenían dificultades para comer mientras los usaban, y para compensar, a menudo tenían que usar utensilios extra largos con el mango alargado. Eso debería dejar bastante claro que realizar trabajo manual mientras se usaban gorgueras remotamente posible. Sin embargo, el movimiento limitado no era un defecto de diseño.
De hecho, era algo así como una característica, y las gorgueras se volvieron cada vez más elaborados en parte para resaltar esta falta de practicidad. Usar grandes gorgueras hechos del mejor material, adornados con encaje y decorados con oro, anunciaba al mundo que no tenías que realizar tareas por ti mismo, como un plebeyo. Más bien, quienes usaban gorgueras tenían sirvientes que hacían ese tipo de cosas por ellos, cosas como lavar, preparar y mantener los cuellos y plancharlos y almidonarlos cuando era necesario. Con el tiempo, las gorgueras adquirieron tal prestigio social que no usar uno se volvió algo así como un tabú. Con el tiempo, los hombres y mujeres de la clase alta usaban gorgueras cada vez que salían, incluso vestían a sus hijos con ellos para un simple viaje al mercado. También había otros beneficios, por ejemplo, una mejor postura. Hombres y mujeres no tenían otra opción más que mantener la cabeza erguida, una apariencia asociada con la confianza y el orgullo. Práctica de agregar almidón a las gorgueras comenzó desde la década de 1560 y llegó a Inglaterra en 1564. Los ingleses recibieron el regalo del almidón de parte de una tal señora a los fabricantes de prendas, a las mujeres inglesas y prácticamente a cualquier otra persona interesada cómo almidonar la ropa. Rápidamente se descubrió que agregar pasta de almidón a una gorguera recién lavada, y a partir de ahí todo despegó. Con la ayuda del almidón, las gorgueras se hicieron más grandes y elaboradas. Se usaron alambres y otros soportes para aumentar el efecto, incluyendo tablas que se ocultaban detrás de los grandes pliegues. Cuando se introdujeron las planchas de gofrar poco después del almidón, las formas de las gorgueras se volvieron aún más estructuradas. Para 1580, las gorgueras, que podían extenderse hasta el ancho de los hombros de un caballero. Al principio, los volantes gofrados o las gorgueras eran con la llegada del almidón que permitió que los adornos crecieran y se extendieran más. Los cuellos evolucionaron hasta convertirse en un accesorio separado. Las gorgueras también fueron adoptadas por las mujeres a principios de la década de 1560 y a menudo se hacían de una mezcla de lino y encaje. Sin embargo, para la década de 1570 las normas dictaban que las gorgueras solo podían hacerse de encaje y debían únicamente con piezas de madera, hueso, acero o marfil. Las gorgueras también solían sujetarse a la ropa con alfileres para mantenerlos en su... De hecho, se decía que la reina Isabel ordenaba miles de alfileres para acomodar todas sus gorgueras. No todas las gorgueras eran igual. De hecho, podían variar mucho dependiendo de dónde se fabricaran. Por ejemplo, las gorgueras en España se hacían con mucha tela. Un cuello español que ha sobrevivido en realidad incorpora más de 38 metros de lino. En Inglaterra, sin embargo, usaban mucho menos. Las primeras gorgueras de rueda o en forma de abanico usaban solo unos 5 metros y medio de tela, aunque esto cambió con el tiempo. Cuando Lady Cobham le escribió a Bess de Hardwick en 1560 que estaba haciendo, indicando cómo había cambiado la moda, y que 10 yardas eran suficientes para las gorgueras para el cuello y las manos. A medida que avanzaba el siglo XVI, se necesitaba cada vez más encaje y lino para hacer las gorgueras más grandes que se habían puesto de moda. Para la década de 1580 una gorguera requería y tenía que ser sostenido con alambre, bordes decorativos y una ornamentación elaborada. Imagina ser lo suficientemente rico como para comprar ropa elegante y costosa que solo planeabas usar una vez. Bueno, con algunos tipos de gorgueras, eso era exactamente lo que se esperaba. Las gorgueras eran frágiles. Para fabricarlos podían deshacerse debido al calor, la lluvia o el calor corporal. Como resultado, muchos de ellos solo se usaban una vez. Y como las gorgueras se hacían cada vez más con materiales delicados y se recargaban de adornos, solían perder su forma con facilidad. Muy a menudo se usaban armazones rígidos de alambre para mantener la gorguera en su lugar y ayudar a conservar su forma. También se utilizaban tablas, aunque a diferencia de los soportices nunca eran visibles debajo de las grandes gorgueras. La reina Isabel amaba usar gorgueras y a todos los efectos, ella sola determinaba las tendencias de las gorgueras. Además de prohibir las gorgueras azules, lo cual explicaremos más adelante, la monarca también legisló los tamaños generales de las gorgueras que se usaban en su reino y se tomaba muy en serio sus responsabilidades. Por ejemplo, cuando aparecieron las gorgueras dobles durante su reinado, Isabel los prohibió. También intentó limitar el tamaño de las gorgueras, encargando al alcalde de Londres la tarea de reformar las gorgueras monstruosas y otros desórdenes. Sauces also rule of perfect honor samples. En 1580, un tal señor Houston fue señalado bajo la orden sobre las gorgueras por llevar demasiadas gorgueras en la vía pública después de Pascua en contra de la proclamación de Su Majestad. Houston, por su parte, se negó a dejar de usar sus grandes gorgueras y apeló a su suegro, el Lord Chief Baron, para que intercediera en su nombre.
Sin embargo, dejando de lado la mala suerte del señor Houston, la ley de las gorgueras generalmente se ignoraba en aras de mostrar riqueza, atraer atención y ganar posición dentro de los círculos políticos y sociales. Así que la gente rica ignoraba la ley y podía salirse con la suya. Vaya, qué bueno que no vivimos en esa época, ¿verdad? Para los protestantes del siglo XVI, las gorgueras representaban el exceso, algo que quedó mejor demostrado por Philip Stubbs. Philip Stubbs era un puritano devoto que criticaba a los hombres y mujeres virtuosa, y en 1583 publicó un panfleto en el que mencionaba los males de las gorgueras y de quienes las usaban. Según Philip Stubbs, el diablo, en toda la plenitud de su malicia, fue quien inventó primero estas grandes gorgueras. Philip Stubbs también odiaba el almidón y tenía problemas de que las gorgueras estuvieran completamente trabajadas con bordados, salpicadas y brillando aquí y allá con el sol, la luna, las estrellas y muchas otras antigüedades. Quizá no era la persona más divertida para convivir. Aunque generalmente se ven blancas en las pinturas, las gorgueras en realidad se usaban en una variedad de colores. La tela en sí no era colorida, pero el almidón que se usaba en las gorgueras podía teñirse de amarillo, azul o verde. También se usaban tintes vegetales para crear colores rosa o malva, que luego se añadían a una pasta de almidón que se aplicaba en cada pliegue de la gorguera. Sin embargo, para la década de 1590 la reina decidió que el almidón azul ya no era una opción. ¿Acaso odiaba el azul? No. Aparentemente la decisión fue política, basada en el hecho de que el azul era el color de la bandera de Escocia. Isabel prohibió las gorgueras azules, indicando que ningún almidón azul debía ser usado o llevado por ninguno de los súbditos de su majestad. Otro cambio en el aspecto y estilo de las gorgueras ocurrió durante la década de 1590. Las mujeres, por primera vez, empezaron a usar gorgueras abiertas al frente. Esta modificación básicamente significaba que la gorguera ahora caría toda la cabeza de una mujer, mientras aún le daba espacio para inclinar el cuello hacia adelante. Algunos hombres no usaban gorgueras abiertas al frente, pero el estilo realmente estaba pensado para las damas, ya que les daba la oportunidad de lucir su escote. De hecho, usar una gorguera abierta con un corsé que realzara el escote se convirtió en la presentación ideal de la mujer Tudor. Más tarde, aproximadamente de 1625-50, las mujeres también empezaron a usar grandes gorgueras cerradas con pliegues tubulares informales que se extendían lateralmente sobre los hombros. Estas gorgueras ovaladas normalmente iban acompañados de un sombrero de castor de ala ancha porque, bueno, ¿por qué no? Preparar una gorguera podía tomar horas, así que asegurarse de que mantuviera su forma. Una vez que los pliegues estaban doblados, planchados, se necesitaba un alambre o una varilla para darle la forma curva. Después de eso se aplicaba almidón, y normalmente se necesitaban varias capas. Esperar a que una gorguera se echara entre capas requería paciencia, y cuando todo estaba listo, cualquier parte alisarse con cera. Debido a que las gorgueras eran tan delicadas, caras y tardadas de hacer, hombres y mujeres las guardaban en estuches especiales cuando viajaban. Por lo tanto, un sirviente siempre tenía que estar listo para sujetar las dores en cualquier momento. Las gorgueras que usaban los niños probablemente también se transportaban y cuidaban de esta manera. A partir del siglo XVI, se empezaron a usar cajas redondas para gorgueras. Aunque nadie sabe exactamente cuándo comenzó esta práctica, el término bandbox aparece impreso desde las primeras décadas del siglo XVII, haciendo su aparición en la obra Match at Mead de Guillermo Rowley, publicada en 1633. Una de las acotaciones indica que una sirvienta entra en escena sosteniendo una caja para gorgueras. Luego explica que acaba de ir a recoger la gorguera de su señora en casa de la costurera. Las gorgueras usadas tanto por XVII como por mujeres experimentaron un cambio significativo. Con el desarrollo de la gorguera caída, los pliegues se unían al escote de la prenda y se dejaban caer sobre los hombros. Originalmente, este desarrollo de la moda afectó principalmente a los hombres, pero para 1615 las mujeres también empezaron a usarlas. Las gorgueras caídas, a diferencia de sus versiones rígidas, podían usarse sin almidonar y dependiendo de su tamaño también funcionaban como pequeñas capas. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cuál crees que es la peor tendencia de moda hoy en día? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí abajo. Y ya que estás aquí, revisa algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.